Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy para hablar del desapego en vivo, eh, vamos a ir esperando que se conecten, que vayan entrando, llegando. En realidad, bueno, le cuento que estos videos tienen como una secuencia, como con un determinado criterio, y el criterio está relacionado con los chakras. Bueno, primero grabé el video de los miedos y las inseguridades, que se relaciona mucho con el primer chakra, que se desarrolla de los 0 a los 7 años. Después trabajé el segundo chakra, que tenía que ver con la relación de pareja, que se relaciona con esto de nuestra capacidad de disfrutar y de crear. Después trabajé el tercer chakra, que es nuestra capacidad de decidir. Voy tomando como algunos temas de cada chakra, porque cada chakra tiene como muchas cosas para trabajar. Y hoy vamos a trabajar el cuarto chakra, que es el chakra del corazón. Por eso es que tomo el tema del apego. Así que bueno, vamos a ir empezando a hablar de esto del apego, y que en realidad el apego se relaciona con el sufrimiento, entre comillas, porque bueno, si hablamos de desapego tenemos que hablar de apego. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la tristeza, estamos pensando en algo que perdemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estoy apegado a una relación, a una situación, a una persona, a algo, a un trabajo, lo que sea, viene esta sensación de sufrimiento, de sentirme triste. Y bueno, por ejemplo, en lo que es el budismo o todas las filosofías orientales, el soltar el deseo es la base o el principio de ir en dirección a lograr la felicidad. El tema es cómo aprender a manejar esto, porque si nosotros lo miramos desde las otras filosofías, digamos, o de las otras creencias más psicológicas, el deseo es lo que nos mueve a la acción. Entonces, el deseo, de alguna manera, es necesario para desarrollarme como seres humanos, ¿no? Entonces, acá viene como la pregunta que en algún momento de mi vida me hice, porque bueno, como ustedes saben, yo soy coach por un lado y además profesora de yoga, y en todo lo que son las filosofías orientales se trabaja que el desapego o el no deseo es la fuente de la felicidad. Es más, lo dice Buda, que cuando nosotros no tenemos deseo o nos desapegamos del deseo, logramos la felicidad o la plenitud. Pero la verdad es que incluso si deseo no traer deseo, estoy deseando no traer deseo, así que hay deseo. Entonces el deseo es parte de lo que nos hace humanos y lo que nos impulsa hacia la acción y hacia lo que queremos. El tema es cuando mi deseo está conectado con mi felicidad. Solamente si yo logro determinada pareja, si yo logro, por ejemplo, encontrar pareja, si logro ese trabajo, si me recibo, ahí voy a lograr esa felicidad. Entonces, el tema del apego tiene que ver con esto de sentirme separado, o de este concepto de dualidad, donde si yo pierdo a alguien, pierdo un trabajo, es como que hay esto de la dependencia, que mi felicidad depende de alguien o de algo o del logro de un objetivo. Entender que nosotros venimos a hacer un aprendizaje, una experiencia, y no apegarnos, valga la redundancia, es lo que nos va a hacer tomar conciencia de que las cosas que vamos viviendo tienen que ver con el aprendizaje. ¿Y por qué es que relacionamos el cuarto chakra con el apego? A ver, en el cuarto chakra tenemos como las dos manos, la derecha y la izquierda. Se dice que con la izquierda recibimos, con la derecha damos, ¿no? Y tiene que ver con esto de los vínculos con el otro. Cuando sentimos que perdemos al otro, sentimos inseguridad mismo, por ejemplo, los celos, la vergüenza, lo que esas emociones me están diciendo es que yo, para sentirme querido, dependo de que el otro me elija, o de que el otro diga que yo soy buena en determinada cosa. Estoy esperando la aprobación del otro, o sea, me estoy apegando a que el otro diga qué bueno que soy para poder sentirme feliz y contenta o querida, ¿sí? O querido. Entonces,
el primer paso en esta situación es que puedas reconocer que la felicidad se elige cada día y que no tiene que ver ni con la persona, ni con el trabajo, ni con la situación, sino entender que venimos a ser parte como de una experiencia y de que ese bienestar emocional está en vos. Entonces, a ver, otra de las causas del sufrimiento que tiene que ver con el apego es que yo quiero que las cosas sean de determinada manera, entonces nos apegamos al resultado. O sea, yo quiero que esta persona esté conmigo, quiero tener este trabajo, quiero que esta persona me valore de esta forma, quiero que la situación sea de una manera, entonces me apego al resultado y a ver, es como no aceptar la realidad de lo que está pasando, que incluso puede ser que un ser querido ya no esté. Porque bueno, acá es donde viene en el cuarto chakra la tristeza. La tristeza de por qué esta persona me dejó, por qué esta persona se fue, y se puede como de alguna manera también mezclar con enojo. Por eso cuando en el profesorado de yoga trabajamos el cuarto chakra, abordamos dos emociones, la tristeza y el resentimiento. Y también la vergüenza, pero igual lo vamos a ver como un poquito separado. La tristeza tiene que ver con esto de que me apego al otro o me apego a lo que decíamos recién, ¿no? A un trabajo, a una persona. Mi felicidad va a depender si yo encuentro pareja, si estoy con alguien o si tengo ese trabajo. Entonces el poder reconocerme quizás como en esta adicción emocional de que mi felicidad depende de algo o de alguien es el primer paso para ir en dirección a desarrollar la felicidad. Me encantaría que si los que se van conectando empiezan a sentir o ven o les surge alguna pregunta a partir de lo que yo voy diciendo, la hagan, porque está bueno también esto del poder interrelacionarnos y el que puedan preguntar, ¿sí? Si uno trabaja desde la biodecodificación, por ejemplo, las mamas, que tienen que ver con el pecho, tienen que ver con el apego a la pareja y también con el apego a los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se pierde un ser querido y yo siento esa tristeza profunda, es necesario transitar esa pérdida porque es como la sensación de poder asimilar qué era lo que me apega a esa persona o qué era lo que me mantenía en la no aceptación de que esa persona quizás ya no esté y cuál era el espacio que cumplía también, ¿no? Pero bueno, quizás el camino del desapego y el aprender a soltar al otro sea uno de los caminos, personalmente me parece como el más difícil, y no estoy diciendo para nada que esto sea una situación fácil, pero sí también de alguna manera entender o el poder reconocer que todos vinimos a hacer distintos aprendizajes, y parte del aprendizaje de algunos tiene que ver, bueno, de todos en realidad, porque ¿quién no ha perdido un ser querido alguna vez? ¿Quién no lo han abandonado alguna vez? ¿No? Entonces, el poder entender de que de alguna manera venimos con contratos álmicos donde decidimos hacer determinadas experiencias, y una vez que la transitamos y que aprendimos, quizás tenemos que permitirnos soltar a esa persona, a esa relación, ese trabajo, porque ya no hay más aprendizaje en esa situación o con esa relación. Entonces, lo primero que hay que trabajar en esto del desapego es aceptar lo que está pasando y el entender el para qué. Hoy atendí a una persona que justamente salió este tema y de cómo el creer que mi felicidad depende de un otro hace que esa persona sienta como la soledad, ¿no? La soledad como muy presente, y nada, yo le preguntaba, bueno, pero ¿sola en qué sentido? Y era sola a lo mejor de pareja, como el disparador, pero en realidad es este contacto de poder identificar y que aceptar de que en realidad nunca estamos solos, que siempre va a haber personas alrededor, ¿no? Pero entonces uno dice, no, yo estoy sola, y sola porque de repente no hay pareja, pero en realidad nunca estamos solos. Entender que también la experiencia de poder conectarse con uno es muy importante para desarrollar el bienestar emocional, y el poder identificar también
¿para qué se presenta esta situación que me toca transitar? De repente, no sé, perdí el trabajo y no sé qué hacer. Bueno, quizás esa sea una posibilidad para desarrollar algún potencial tuyo que te permita ir en dirección a crecer, avanzar en lo que viniste a hacer como misión y como propósito de vida. Quizás perdiste a tus padres muy joven y de repente sentiste ese vacío emocional de que no hayan estado los padres, pero de repente hubo una abuela, y el que hayas aprendido o el que hayas transitado ese vacío de que los padres no estén te llevó a hacer como un aprendizaje muy importante que tiene que ver con la sabiduría que venimos a desarrollar los seres humanos como a la tierra, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, tengo una alumna de yoga que siempre, bueno, un problema en un brazo, ¿no? Y en los dos, como que la tendencia es como a cerrar los hombros. Esta corporalidad que incluso los brazos tiene que ver con el abrazar al otro, me está hablando de la necesidad de apegarse o de retener al otro, y esto se va manifestando en el cuerpo, ¿no? Por eso todo lo que tiene que ver con hombros, brazos, pecho, pulmones, corazón incluso, porque, a ver, hay como dos distintas formas de transitar el sufrimiento por el apego. Puede ser desde la tristeza, entonces sintiéndome como deprimido, entre comillas, porque me dejaron, me abandonaron, o porque, bueno, el otro se fue y no sé qué. El poder entender que quizás con esa persona ya no tengo nada más que aprender y que en realidad puede haber mucha gente con la que yo me puedo relacionar, hace que la experiencia sea otra. Pero también, más allá de la tristeza, también puede ser que lo vivamos desde el resentimiento o desde el enojo, ¿no? El otro me dejó y me abandonó, y entonces surja la emoción del enojo, y cuando el enojo no lo puedo expresar o no lo puedo decir, yo voy a grabar un video sobre la ira y el enojo puntualmente, pero cuando yo no resuelvo de manera ecológica el enojo, se transforma en resentimiento, y el resentimiento es esto de resentir, de volver a sentir. Entonces acá quiero traer un concepto que me parece súper importante y tiene que ver pasar de la resignación, como decimos en el coaching, a la aceptación. Resignarse es, bueno, no hay nada más que hacer con esto y me siento víctima de la situación. En cambio, cuando yo acepto que tengo que soltar, que tengo que dejar ir al otro, ya sea porque ya no está, ya sea porque ese trabajo ya no era más para mí, o porque la persona se fue porque cumplió con su propósito de vida y mi vida continúa, y sé que esto es por ahí fácil de decirlo, pero difícil transitarlo, pero la única forma de transitarlo es estando, ¿sí? Es como quedarte viviendo o observando cuál es el aprendizaje que te dejó esa situación, el para qué, incluso el poder encontrarle el sentido. Por ahí cuando uno está como muy fresco con la situación, no le encuentra el sentido, es más, se enoja, y incluso es parte de la situación que te enojes, ¿no? Porque, bueno, sentimos que el otro es mío, me pertenece, y ahí viene este tema del apego. En realidad, si yo tengo este concepto de dualidad y me siento separado del otro, empiezo a sentir esta cosa de la pertenencia, ¿no? Esta persona me corresponde, es mía y tiene que estar para siempre conmigo. Y eso a veces no ocurre, y ocurre que necesitamos soltar y dejar ir al otro, porque si ya no está entre nosotros, bueno, quizás su misión, su propósito ya se cumplió. A veces hay almas muy jóvenes que nos dejan y que uno no entiende como una persona tan joven, ¿no? Pero bueno, el entenderlo desde este lugar, quizás como espiritual, escucharle, encontrarle el sentido de que quizás cumplió con su propósito, porque a veces nos pasa, ¿no? Y de que lo vivimos incluso con personas muy jóvenes, incluso niños, pero a veces vienen, cumplen con una misión y tienen que partir, y esto duele, y transitar el aprendizaje, el desapego, vuelvo a repetir, es uno de los aprendizajes más, yo creo, dolorosos, pero también que nos llevan a conectarnos con nuestro verdadero ser, que es este ser espiritual. Pero vamos también a esto de
de aceptar con sabiduría lo que estoy transitando. Con sabiduría tiene que ver con esto de encontrarle el sentido y de que la felicidad tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el entender para qué estoy o para qué estoy transitando esta... A ver, el apego tiene que ver con esta sensación de separación. Entender de que no estamos separados, sino que todos somos uno, nos hace vivir esa situación de otra manera. Sí, también me parece importante de que no es que no puedas vivir sin esa persona, es que en realidad quizás estás apegado a esa persona y estás poniendo tu felicidad como en manos de esa pareja o de esa relación, de ese trabajo, y la felicidad es como otra cosa. Ya hablaremos en otro momento de la felicidad, pero bueno, el vivir esta creencia de separación hace que suframos. Cuando empezamos a sentirnos que todos somos uno, la conciencia cambia, ¿no? En el libro El Curso de Milagros dice esto: el milagro ocurre cuando puedo cambiar mi forma de mirar. Por eso, volviendo a la idea de la resignación versus la aceptación, cuando me resigno es como que estoy, de alguna manera tiro la toalla de mi vida y bueno, no hay ninguna solución, no se puede salir de acá, esto es así, y quizás sea así, quizás hay algo que vos no puedas cambiar, pero sí podés elegir cómo transitar eso que te está pasando. Por eso, pasar a la aceptación es entender que esto es así, que quizás no lo puedas cambiar, pero sí está en la sabiduría de poder entender el para qué de eso que me toca transitar hoy, y quizás eso también sea algo útil para otro, ¿no? Me tocó acompañar personas que han perdido hijos y se dedican a acompañar a otros que han perdido hijos porque, bueno, solamente quien lo ha transitado sabe qué se siente y de lo que toca aprender en esa situación, ¿no? Eso es una forma, pero también el entender de que hay situaciones que son necesarias que yo suelte para poder evolucionar, y acá está como para mí la clave, es que eso que está pasando, que nos invita a un desapego, trae una evolución para mí. Hay cuestiones que tenemos que aprender o tenemos, no suena, pero sí que vinimos a aprender a soltarlas para poder evolucionar. Mucho tiene que ver con esto de la evolución como personas, del aprender a soltarnos y a vivir con el amor más incondicional, incluso por las personas nuevas que también ingresan a nuestra vida con un nuevo propósito. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Es un tema también así como difícil, pero interesante e importante de trabajar, donde bueno, me parece que siempre el camino tiene que ver con el amor y con el aceptar lo que a cada uno por ahí la vida nos presenta. Bueno, si está todo ahí y quedó todo claro, igual pueden dejar las dudas después que vuelvan a escuchar el video, va a quedar grabado acá. Y el miércoles vamos a presentar una clase para poder trabajar esto del apego y bueno, todo lo que tiene que ver con el cuarto chakra. Me encantaría dentro de este chakra también trabajar esto de la vergüenza. Pero bueno, son todos temas, cada uno que requiere un abordaje diferente. Así que nada, el miércoles que viene vamos con la clase en vivo para poder transmitir de cómo trabajar el apego desde la práctica de yoga. Les mando un abrazo gigante y bueno, cualquier duda vuelven a escribir. Nos vemos. Chau, chau.